Mi nombre es Oraima Monroy Rosales, estudio la carrera de Derecho cuarto semestre en la Universidad Cesar Tenancingo. Me tocó presentar qué son los delitos electorales. Para comenzar, empezaremos por definir qué son los delitos especiales. Son aquellas disposiciones normativas penales que no forman parte del Código Penal y que tipifican un delito. Son el conjunto de normas jurídicas relativas a los delitos, penas y medidas de seguridad tipificadas en leyes o tratados internacionales de naturaleza distinta a la penal. Su fundamento lo encontramos en el artículo 6 del Código Penal Federal. ¿Qué son los delitos electorales? Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Estos delitos se encuentran tipificados en leyes de naturaleza jurídica no penal. ¿Quiénes pueden cometer delitos electorales? Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso. Estas conductas están contenidas en la Ley General en materia de delitos electorales y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos. En el ámbito federal, la FEPADE es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos. Pueden cometer un delito electoral cuando, en este caso, las personas 1. Recojan cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos. 2. Mediante presión u amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos a la misma. 3. Amenace con suspender los beneficios de los programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o la abstención del ejercicio del derecho del voto o el compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición. 4. Organice la reunión o el transporte para llevarte a votar y te digan por quién votar. 5. Solicite u ordene evidencia del sentido de tu voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. 6. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal en cualquier tiempo materiales o documentos públicos electorales. 7. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar. 8. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. 9. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden. 10. Por sí o interpósita persona proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o cuando un candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral. Se pueden cometer estos delitos durante la jornada electoral. 1. Vota sabiendo que no cumple con los requisitos de la ley, que es estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con una credencial para votar. 2. Vote más de una vez en una misma elección. 3. Solicita tu voto a cambio de una paga u otra recompensa. 4. Recoge o retiene tu credencial para votar o la de otros ciudadanos. 5. Se hace pasar por un funcionario de casilla. Puede cometer un delito electoral cuando, en este caso un servidor público, altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, padrón electoral o lista de electores.
2. Se abstenga de cumplir sin causa justificada las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral. 3. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada. 4. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales sin mediar causa justificada. 6. Induzca o ejerza presión en ejercicio de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato. 7. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos, formas previstos por la ley de la materia. La instale en un lugar distinto al legalmente señalado o impida su instalación. 8. Expulse o ordene sin causa prevista por la ley el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impide el ejercicio de los derechos que la ley les concede. 9. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzca en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. Puede cometer un delito electoral cuando, en este caso, diputados y senadores electos, habiendo sido electos a un cargo de elección popular, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. Delitos electorales federales en que pueden incurrir los ministros de cultos religiosos. En virtud de que a las iglesias les corresponde ejercer un liderazgo espiritual y no intervenir en política militante, el artículo 404 del mismo ordenamiento penal establece que se le impondrán hasta 500 días de multa a los ministros de cultos religiosos que en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político. En este apartado hablaremos de las penas de los delitos electorales, ya antes mencionados. En el artículo 403, los delitos que pueden cometer los ciudadanos electorales a quienes incurran en alguna de las conductas anteriormente descritas, el juez penal les podrá imponer tanto una sanción pecuniaria como una sanción privativa de ley, y que estas penas pueden comprender de 10 a 100 multas, de 6 meses a 3 años de prisión. El artículo 411 del Código Penal sanciona con prisión de 3 a 7 años y además 70 a 200 días multa el participar por cualquier medio en la alteración del Registro Federal de Electorales, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar. Artículo 404. Delitos que pueden cometer los ministros de culto. A los ministros de culto de los cultos religiosos que incurran en cualquiera de estas conductas, el juez penal les podrá imponer hasta 500 días multa, en la inteligencia de que el día multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Artículo 405. Delitos que pueden cometer los funcionarios electorales. Los funcionarios electorales deben tener presente que en los términos de lo dispuesto por el artículo 402, si incurren en alguna de las conductas antes descritas, el juez penal les podrá imponer con pena accesoria la inhabilitación de 1 a 5 años y en su caso la destitución del cargo. Artículo 406 y 412. Delitos que pueden cometer los funcionarios partidistas. Al funcionario partidista que incurra en cualquiera de estas conductas, el juez penal le podrá imponer de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 200 días de multa, en la inteligencia de que la multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Artículo 407. Delitos que pueden cometer los servidores públicos. Los servidores públicos deben tener presente que si incurren en alguna de las conductas antes descritas, el juez penal les podrá imponer como pena accesoria la inhabilitación de 1 a 5 años, en su caso la destitución del cargo. Artículo 408. Sanciones a diputados y senadores. Artículos 409 y 10. Delitos en materia del Registro Nacional de Ciudadanos. Con esto doy fin a la presentación de mi tema.